Muy buenas noches, un saludo muy cordial para todos. En esta hora quiero compartir un tema que he titulado Una iglesia fiel en medio de la prueba. Y esta iglesia fiel en medio de la prueba tiene nombre, es la iglesia de Esmirna, el mensaje a las iglesias del Apocalipsis. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 8 al 11. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de lo que dicen ser judío y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mira lo que dice la palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos a orar, acompáñame, cierra tu vista. Señor, gracias por este momento y gracias por lo que el Espíritu nos revelará, nos dará a conocer en esta hora, Señor, porque Él da testimonio de la verdad. Gracias porque la unción de Santo también os enseñará. Coloco este tiempo en tus manos, Señor, porque vivimos en tu presencia, y gracias por la dirección y la guianza de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Antes de entrar en materia, hablar sobre este mensaje a la iglesia de Esmirna, que es un mensaje de esperanza también para nosotros, consideremos unas verdades, entre las cuales tenemos la siguiente, Esmirna era parte del Asia Menor, disputaba con la ciudad de Éfeso el primer lugar en importancia por ser una zona costera, ya que Esmirna tenía un puerto muy importante y este puerto lo ubicaba en un lugar estratégico. Era una ruta comercial entre 3 pueblos, Roma, India y Persia. Y esto le permitía tener una prosperidad comercial única, y era un tránsito de personas y también de mercancía de un lugar a otro. Era importante también Esmirna, lastimosamente, porque era el centro donde se rendía culto al emperador. Tenía su lugar, parte buena, pero también tenía su parte mala. Le rendía culto al emperador, donde todos los ciudadanos deberían rendir culto al emperador y reconocerlo públicamente. Y debían de decirle al César el Señor. Tremendo. Los judíos habían logrado de no rendirle culto al emperador. Pero su odio, mira, el odio que Dios lo compara como si asesináramos, como si matáramos. Así lo compara Dios el odio en el corazón del hombre, como si tú mataras, como si tú asesinaras. Eso está en la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Ahí está. Pero su odio era tanto como el odio que llegaron a entregar a su propio Mesías. Llegaron a desligar a los seguidores de Cristo, que se cobijaban en la sombra del judaísmo, en la sinagoga. Eran también parte de su pueblo, o sea, eran de su sangre. Pero era tanto el odio en su corazón que hicieron todo para desligar a los primeros cristianos seguidores de Cristo de la sinagoga. Los sacaron de la sinagoga, llegando así de expulsarlo al proclamar al imperio que estos no eran como nosotros. Por lo tanto, no deben de gozar de lo que nosotros tenemos. Imagínate hasta dónde lleva el odio, ¿verdad? En el corazón, el enojo. El odio trae enojo. Eso es lo que ocurrió acá. Entonces, a partir de allí, los primeros cristianos deberían reconocer al César como Señor. Pero esto no iba a suceder así. Ellos no iban a renunciar de reconocer al Mesías como su Señor. Y comienza en escena la persecución contra los primeros creyentes que hacían parte en esta ciudad de Esmirna, una ciudad muy próspera, ¿verdad? Pero muy escasa en la riqueza espiritual, muy escasa. Pero estos creyentes eran ricos espiritualmente, como el mensaje a continuación nos lo va a explicar.
El valor del mensaje de esta iglesia de Esmirna se encuentra en los 4 versículos de este mensaje. ¿Por qué? Porque tiene un ejemplo de perseverancia. Y vamos a entrar en materia. En el versículo 8, que es el primer punto, dice la palabra de Dios así: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que tuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces Jesús, después de resucitar, se le presenta a este servidor suyo y le dice: escribe. Y todos sabemos que su servidor era Juan, ¿verdad? Juan. Entonces el yo soy se presenta como el yo soy. Yo experimenté el dolor. Él había experimentado en carne propia el dolor. Y le dice: yo el primero, yo el postrero, o sea, el último, yo el que estuve muerto, yo el que vivo. Yo soy el Señor, yo soy el primero en todo, porque por mí fueron hechas todas las cosas. Yo estaba con Dios antes de todas las cosas y era el mismo Dios en mi paso por la tierra. Soy el último porque seré el juez de todo. El Señor, al resucitar de los muertos, el Señor le dio la autoridad a nuestro Señor Jesucristo de juzgar, y Él va a juzgar en el último tiempo de la faz de la tierra. Él va a juzgar. El mensaje de esperanza también tiene una seguridad a la iglesia, y Él le recuerda: aunque sufra persecución o estés viviendo en tribulación por causa de sostenerte en armonía en los principios divinos, por causa de sostenerte en armonía en las verdades, en la justicia, en la fe, en estos tiempos también de pandemia, de crisis y de pobreza que está golpeando a toda la faz de tierra, porque hay grande necesidad, mis queridos hermanos. Recuerda que los cristianos en los tiempos pasados, por no adorar al César, por no reconocerlo como el Señor, eran expuestos a la pérdida de sus bienes, de la libertad y de sus propias vidas. Es lo que el Señor le da como un mensaje de esperanza a esta iglesia que había entrado en tribulación y en persecución por los mismos cristianos, o sea, por su mismo pueblo, los judíos, por su mismo pueblo, los judíos. Pero el Señor estaba al tanto de todo. Por eso Él da el mensaje de esperanza, porque Él conoce cada miembro del cuerpo de Cristo. Y aún el corazón de esos miembros los conoce el Señor. Jesús también fue perseguido. Y ese es el mensaje de esperanza. Yo fui perseguido. Es lo que el Señor le da a entender a Esmirna. Yo fui perseguido por vivir en armonía con la palabra de mi Padre. Y tú y yo, hermano, no somos la excepción, ¿verdad? Por vivir en armonía en la justicia, en las verdades de Dios. También nos espera un poco de tiempo de vivir una persecución, pero es voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios necesita perfeccionar la obra de sus manos hasta el día de Jesucristo. Mira que llegue Cristo en estos momentos y la obra no esté perfeccionada. O sea, la fe tuya y la fe mía en Cristo esté llena de impureza. Nos quedamos, hermano. Te quedas tú y me quedo yo. ¿Está viendo? Por eso Dios permite todo esto, para que la fe sea perfeccionada. Bendito aquellos que reconocen este tiempo y se humillan delante de Dios, porque un corazón contrito y humillado, hermano, y un espíritu quebrantado, dice la palabra, Dios no despreciará. Bendito aquellos que escuchan la voz de Dios y están postrados, esperando ese momento que sean perfeccionados para ser arrebatados en el arrebatamiento y el rapto de la iglesia. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. El hombre ha sembrado la semilla en la tierra, pero toda la semilla que el hombre ha sembrado ha sido una semilla propia de su obra de maldad, porque el hombre no puede dar nada bueno. Nada bueno puede dar el hombre, porque por naturaleza somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor todo eso.
En San Mateo capítulo 5, versículo 10 al 11, la palabra del Señor dice así. San Mateo capítulo 5, versículo 10 al 11. Dios dice así en la palabra. 10 al 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y el Señor dice, bienaventurados sois. Tremendo, mis queridos hermanos. ¿Vamos a experimentar oposición del mundo? Sí. ¿Vamos a experimentar rechazo, crítica por la piedad? Porque esta piedad trae devoción al Señor y el mundo nos critica por la devoción a Cristo. Porque seguimos a Cristo, el mundo nos critica. Pero cuando esa crítica se traslada al mismo pueblo de Dios, eso sí es delicado. ¿Por qué? Porque eso es obra de mundo. Y el mundo tiene su espíritu, el espíritu de desobediencia. Pero dentro de la iglesia del Señor no es permitido. Por eso Dios va a hablar más claro en esta parte con respecto a aquellos judíos que por su odio estaban haciendo todo para expulsar de la sinagoga, ¿verdad?, a sus propios hermanos en la fe. Tremendo. Y Dios estaba al pendiente. Eso es lo más grande y maravilloso. Para ver qué hacen. Dios estaba al pendiente, porque Dios conoce la obra de sus manos y Él la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Muchos de nosotros van a dejar que esa obra se perfeccione, pero lastimosamente otros no lo van a permitir por el corazón endurecido, por la maldad, porque les cuesta humillarse delante de Dios y reconocer su pecado. La Biblia es muy clara con respecto a eso, mi querido hermano. Tienes que apartarte del pecado, abandonarlo. Y si eres miembro del cuerpo de Cristo, Dios no acepta odio en el corazón hacia tu hermano, ni rencilla, ni rencor, ni señalamiento, ni crítica. Dios solamente acepta amor, comprensión, tolerancia. Eso es lo que Dios acepta a la luz de su palabra. Hermanos, y Jesús le dice, a los que sufren, Dios le da mayor bendición por sufrir por causa de Cristo. En segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 5, dice el Señor, de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Bendito sea el Señor. Él consuela y su consuelo es oportuno para los tiempos de persecución y tribulación. El versículo 9 nos sirve como el punto 2 y dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Tremendo, hermano. Y Jesús se le presenta y también con ese mensaje de esperanza y le recuerda, yo soy y te aseguro que te conozco. Eso es lo que Dios da a conocer aquí. Le dice, te conozco, iglesia, te conozco tus obras. Tremendo, dice el Señor. Yo conozco tus obras. El Señor conoce cada persecución. El Señor conoce cada problema, cada privación que has tenido en estos tiempos de iglesia. Dios conoce toda injusticia que has tenido en estos tiempos de iglesia, aún la enfermedad u opresión satánica que como mi pueblo enfrentas. Mira, tremendo, hermano. Pero confía, dice el Señor, yo tengo el control. Ahí está el mensaje de esperanza. Pero dice, no solamente conozco tus obras, conozco tus tribulaciones. Yo conozco tus tribulaciones. Yo conozco las tribulaciones que experimentas. Es para probarte, no destruirte, para sacar lo precioso de lo vil. No tengo nada negativo en contra tuya. Todo lo hago para probarte y para perfeccionar tu fe. Tremendo, hermano. Dios hacía todo para perfeccionar la fe, ¿verdad? De aquellos cristianos fieles que habían tomado la decisión de seguir a Cristo.
Y todos los judíos tenían esa oportunidad, pero unos decidieron rechazarlo, ¿verdad? Unos decidieron no seguir la corriente de Cristo. Bueno, fueron ellos los que se levantaron en contra de sus propios hermanos. Y todos conocemos lo que aconteció. En Hebreos capítulo 11, versículo 36 al 39 de Hebreos 11, versículo 36 al 39, dice así la palabra del Señor. Otros experimentaron vituperios y azote, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Tremendo. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, pero alcanzaron un buen testimonio delante de su Señor. Eso es lo que más nos debe importar, alcanzar un buen testimonio delante de nuestro Señor. Amén. Y también dice, yo conozco tu pobreza, tremendo, aunque eres rico. Mira, pero yo conozco tu pobreza, y todos sabemos que en esta sociedad el rico es aquel que tiene propiedades, ¿no? Aquel que tiene propiedades materiales, pero es pobre espiritual. Pero esta iglesia era rica espiritualmente, o sea, por dentro. Tenía un espíritu y un alma rica en las cosas espirituales, pero en lo exterior era pobre. Sí, era pobre. Esmirna brillaba como una ciudad portuaria, una ciudad próspera de comercio, pero allí estaba una iglesia que aprendió a perseverar en los tiempos de persecución y de tribulación. Ahí estaba la iglesia. Y a esa iglesia el Señor le dice, tú eres rica espiritual. Por dentro estaba la riqueza, aunque por fuera era otra cosa. ¿A qué se debía la riqueza? Bueno, la mayor riqueza de ellos estaba representado en el presente con Cristo y en la eternidad con el Señor. En la carta a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6, dice el Señor así, 1 Timoteo capítulo 6, versículo de 6 al 7. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Una piedad que nos habla a nosotros de devoción, esa devoción que nosotros tenemos por Cristo. Esa es la mayor riqueza, la que tú puedes cultivar en estos tiempos y no debes de perder, porque esa riqueza un día te va a premiar en la eternidad. Un día te va a premiar el Señor por guardar esa riqueza, ¿verdad? Mi querido hermano, y dice, yo conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y esto es lo más duro, de verdad, es lo más duro. ¿Por qué? Porque era el mismo pueblo levantándose contra su pueblo, contra su misma sangre. Eso es lo más duro. Y Dios ve todo eso. Dios ve todo eso. Cuando se levanta un miembro del cuerpo de Cristo en contra de otro miembro del cuerpo de Cristo, en vez de amarlo, en vez de ayudarlo, en vez de brindarle la mano, en vez de ayudarlo para que siga adelante, salga adelante, ¿verdad? Pero no, pasa lo mismo que le pasó a estos judíos, ¿sí? La blasfemia. Y dicen, ellos se aliaban con los enemigos de la cruz. Y tú sabes que los enemigos de la cruz eran los romanos. Ellos se aliaban a los enemigos de la cruz para desterrar de la sinagoga a los primeros creyentes.
Y Jesús los identifica como una sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque todo el que obre mal en su corazón hacia el cuerpo de Cristo, está en contra del mismo Señor. Es así, hermano. Porque somos miembros del cuerpo ¿de quién? De Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo, no a una denominación, sino a Cristo. Cristo es nuestro cuerpo, ¿verdad? Y estos judíos, estos negaron conocer a Jesús como su Mesías, pero también tuvieron el atrevimiento de maldecir el nombre del Señor y de sus seguidores. Mira hasta dónde llegaba la maldad de estos judíos. Tremendo, hermano, la maldad hasta dónde puede llegar. Pero la Biblia también, después de esta exhortación que les hace a Esmirna por la situación que estaban viviendo, ¿verdad? Me imagino que mientras que ellos experimentaban tribulación y persecución, en su corazón solamente existía el perdón. Señor, perdónalo porque no saben lo que hace. Hazlo volver del engaño y del error. Porque todo aquel que es discípulo de Cristo sabe lo que tiene que hacer. Mira la cruz y ¿qué hizo Jesús? Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Eso es piedad, devoción de un Señor a quien tú y yo seguimos. Todo eso Dios lo está viendo. Dios lo está viendo porque un día lo va a premiar. ¿Dónde? En los cielos. Y dice el versículo 10, como punto 3, yo, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tremendo. Ahora le dice, yo soy, y yo soy, te voy a dar un consejo, iglesia. Así se presenta el Señor. No temas, es lo que le dice. El yo soy le da un consejo y le dice, no temas lo que has de padecer. El Señor le asegura en su soberanía, bajo su providencia, ¿verdad? Que Él tiene el control del sufrimiento y le anima a ser fiel hasta el fin. Tremendo, hermano. ¿Quién no se levanta con un mensaje de esperanza como este? Bendito sea el Señor. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19, leemos la palabra de Dios así: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, dice el Señor. Los santos padecen según la voluntad de Dios. Hermano, si tú eres hijo de Dios, entonces según la voluntad de Dios, ¿verdad? Tú estás padeciendo, pero dice, mientras que tú padeces, seas sabio para el bien e ingenuo para el mal. Bendito sea el Señor. ¿Qué debemos hacer? Debemos obedecer a Dios incluso cuando sea difícil, en tiempo de persecución, en tiempo de tribulación, aunque sea difícil, hay que obedecer al Señor y dejar en sus manos todas las consecuencias, porque Él ciertamente recompensará a los fieles. Dios recompensa a los fieles, hermanos. Un día va a recompensar a los fieles. Aquellos que decidieron reconocerlo a Él como el Señor, porque nosotros tenemos a un Señor. Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es el Señor de la iglesia. Él es el Señor. El dueño de la iglesia es el Señor. Él es el dueño. Nosotros solamente somos administradores de la iglesia del Señor. Bendito sea Dios. El mismo Santiago capítulo 1 versículo 12 también nos habla para esos tiempos de prueba, ¿verdad? Dice Santiago capítulo 1 versículo 12. Santiago 1:12 dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, dice el Señor. ¿Verdad? Entonces, ahí en el versículo 10 dice claramente, el diablo echará
a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, pero tendréis tribulaciones, dice, por 10 días. ¿Por qué? Porque las tribulaciones están limitadas. Toda tribulación está limitada. Vamos a enfrentar tribulaciones, persecuciones por un tiempo, sí, pero no olvidemos que Dios le puso hasta límite a las tribulaciones. Por eso lo dejó escrito, y lo dejó escrito ahí para que tú y yo nos acordáramos. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. O sea, está limitada toda tribulación. ¿Por qué? Porque hay una palabra que tiene que tener cumplimiento. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probado más de lo que nosotros podemos resistir, sino que juntamente con la tentación nos da la salida para que podamos soportarla. Ahí está. La tribulación tiene un límite. Que te lo diga Pedro. Que te lo diga Pedro. En San Lucas capítulo 22, versículo 31, Satanás lo pidió para que fuera zarandeado. Satanás lo pidió para que fuera zarandeado, ¿verdad? Entonces, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos, para sacudirte con fuerza, como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Que lo diga Job también, ¿verdad? Satanás lo pidió para ser tocado, pero Dios le dijo: le puede tocar todo, pero menos su vida. Y ahí, que lo digan esos hombres de Dios. Entonces, el versículo 10 dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El Señor nos promete una corona. ¿Por qué? Porque, hermano, hay una continuidad de los cielos, de la tierra a los cielos, perdón. Hay una continuidad de la tierra a los cielos. Y para nosotros, participar en esa continuidad, tú y yo debemos de ser perfeccionados. Por eso el Señor le dice: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta el arrebatamiento, iglesia. Sé fiel hasta el rapto. Entonces, Dios permite estos tiempos de tribulación y de persecución ¿para qué? Para que tu fe sea perfeccionada, de toda impureza sea liberada. La fe del cristiano se ha contaminado con la impureza. Pero ¿cuál es impureza? Hay muchas: el materialismo, el humanismo, el paganismo, lo mundano, ¿verdad? Lo inmoral, la idolatría. ¿Cuántas cosas, hermano? ¿Cuántas cosas impuras contamina la fe de la iglesia? Pero de todas esas impurezas, Dios está sacando lo mejor de ti y de mí. Tú y yo estamos en el proceso de la purificación. Tenemos la oportunidad, mi querido hermano, cada día que Dios nos refine y para acercarnos más y más a Él. Es lo que Dios nos da luz en este momento. En el libro de Isaías, capítulo 48, en el libro de Isaías, capítulo 48, mira lo que dice el Señor en Isaías, capítulo 48, versículo 10. Isaías 48, 10 dice: he aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Ahí está el Señor, ¿verdad? Él es el que purifica, Él es el que limpia estos vasos para que sean vasos útiles en sus manos, no solamente en la tierra. Un día también Él quiere tomar esos vasos y coronarlo, hermano, con corona de vida, porque Él es la corona de vida que nos está esperando en los cielos. Y para terminar, en Apocalipsis capítulo, ahí vemos en el capítulo 2, en el versículo 11, el cuarto punto, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea,
el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, el cuarto punto hace énfasis. El yo soy se presenta con ese mensaje de esperanza y le dice: yo tengo aliento para ti. ¿Sabes cuál es tu aliento, iglesia? No vas a experimentar la muerte segunda. Ningún cristiano fiel al Señor, ningún cristiano que vivió la piedad, hermano, y la piedad se vive en devoción. Y ningún cristiano, hermano, que vivió fuera de los propósitos divinos va a participar de la muerte segunda, ¿verdad? Aquel que le fue fiel a Dios en lo poco y en lo mucho, ¿verdad? Como le dijo Pablo a Timoteo, con lo que tiene, conténtate, conténtate y dale gracias a Dios por lo poquito o por lo mucho, ¿verdad? Ahí el Señor se lo dejó a Pablo. Pablo dice a Timoteo que tenga contentamiento con lo poco y con lo mucho. Un día va a heredar mucha riqueza en los cielos, ¿verdad? Entonces, y aquí viene y le habla ahora sobre la muerte segunda al Señor a la iglesia. Mira, le dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pero esta segunda muerte, hermano, arroja mucho, arroja demasiado. La segunda muerte, hermano, en Apocalipsis capítulo 20, el tiempo me gana, Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, mira lo que dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, o sea, de la primera, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Quiénes? Los que participan en la primera resurrección, no la segunda. En la segunda resurrección no tiene parte con los santos en los cielos. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15, dice el Señor: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, dice el Señor, ¿verdad? Al lago de fuego. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego y fueron juzgados cada uno según sus obras. Pero también dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, todos aquellos, hermanos, todos aquellos que participaron de la muerte segunda, son aquellos que no van a estar inscritos en el libro de la vida. ¿Y dónde serán lanzados? Al lago de fuego. Pero ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son aquellos que van a ser parte de la muerte segunda? Todos aquellos que rechazaron el evangelio del Señor en la tierra cuando fue predicado. Mi querido hermano, en estos tiempos se está predicando el evangelio del Señor. Todos aquellos que rechazan este evangelio, que es poder de Dios para salvación, todos ellos están preparándose para la muerte segunda, que es una muerte de condenación. ¿Y dónde está eso, hermano? Bueno, te lo voy a explicar. La segunda muerte trae mucha agonía, porque será juzgado los muertos por sus obras. Escúchalo bien, por sus obras. En Juan capítulo 5, versículo 28-29, la palabra de Dios dice así: vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, dice el Señor. Entonces habrá una separación entre los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo. ¿Quiénes son los que hicieron lo bueno? Aquellos que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque reconocieron que eran pecadores. Mira, lo reconocieron delante de Dios. ¿Quiénes son los que hicieron lo malo? Aquellos que, siendo pecadores, rechazaron el mensaje del evangelio, la buena nueva de salvación, que es el tiempo que la iglesia está tomando para predicarlo por las redes sociales. Si tú eres uno de ellos y rechazas este mensaje del evangelio, vas a pasar, ¿verdad?, a una muerte segunda. Y esa muerte segunda te va a llevar a una condenación. Tremendo. Y será juzgado por tus obras.
Por eso que la Biblia dice, no es por obra para que nadie se gloríe. Nadie será salvo por obras, nadie. Porque un día Dios va a juzgar a la raza humana por sus obras. ¿Por qué? Porque nuestras obras son trapo de inmundicia delante de Dios, dice Isaías. Y tú no puedes presentarle obras a Dios en tu vieja naturaleza, porque esa vieja naturaleza la heredaste de Adán. Y Adán falló. Por eso Dios envió a Jesucristo para que por medio de Jesucristo tú alcanzaras, ¿verdad?, la oportunidad de ser aceptado delante de Dios. Por eso dice la Biblia, a todos los que lo recibieron, a los que creen en mi nombre, ¿verdad? Entonces Dios los acepta como hijos. Deben de creer en Jesús como Señor y Salvador. Si es tu voluntad aceptar en esta hora a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, al escuchar este mensaje, cierra tus ojos y dale la oportunidad al Señor que te inscriba en el libro de la vida. Porque si no eres inscrito en el libro de la vida, no vas a participar de la muerte primera y te va a librar de la muerte segunda. Esa muerte te va a conducir a una condenación eterna. Si en el libre albedrío tú decides sí o no, como yo no sé, pero tú sí sabes que deseas abrirle el corazón al Señor, abre tu corazón, ¿verdad?, en esta hora y ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y necesito tu perdón. Lávame y límpiame de toda maldad. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día de los muertos. Hoy abro la puerta de mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Séllame con tu Espíritu, Jesús, y haz de mí el hombre que tú deseas hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y para la iglesia del Señor, cierra tus ojos ahí donde te encuentras, iglesia. Pidámosle a Dios, Señor, fortaleza. Fortalécenos, Señor. Fortalece nuestros corazones por causa de la fe en Cristo, para no fallarte en los tiempos de tribulación, en los tiempos de prueba que estamos viviendo. Señor, y bajo tu gracia y bajo tu conocimiento, coloca nuestras vidas, porque allí queremos crecer, Señor. Porque ahí tú nos das el verdadero crecimiento. En el nombre de Jesús así oramos. Amén y amén. Dios te bendiga, amada iglesia del Señor. Bendiciones.